Cuando yo era más joven, como de 14 años, me invitaron a un viaje de camping con mi mejor amigo Pat, su papá y sus tíos. Era como un fin de semana de hombres, una especie de ritual de iniciación, algo que honestamente me gustaría hacer con mis hijos ahora. Ya sabes, pescar, cocinar sobre el fuego, nuestras primeras cervezas, dormir en tiendas de campaña, ese tipo de cosas. Manejamos bastante hacia el norte, pero tantos años después, ahora tengo 30, ya no recuerdo exactamente a dónde fuimos. Solo sé que estaba como a 2 horas y media al norte de donde vivo ahora. Habíamos dejado la camioneta del papá de Pat escondida entre los arbustos al lado de la carretera y remamos un buen tramo río abajo en una canoa hasta llegar a un lago, donde montamos el campamento justo en la orilla del agua. Justo al otro lado del lago se veía una cabaña vieja que parecía completamente abandonada. Por fuera, al menos, se veía abandonada. El techo hundiéndose, arbustos creciendo por todos lados. En algún momento, el papá de Pat y sus tíos estaban pescando y tomando, y nos dieron permiso para ir a explorar un poco. Sorprendentemente, incluso nos dejaron llevar una de las canoas para cruzar el agua y revisar la cabaña abandonada. Visto en retrospectiva, no creo que yo dejaría que mis hijos se alejaran tanto a un lugar donde no pudiera alcanzarlos en una emergencia. Pero ellos estaban borrachos. Y nosotros, siendo dos chamacos de 13 o 14 años, hicimos exactamente eso. Remamos hasta el otro lado y nos acercamos a la cabaña. Por fuera, la cosa se veía hecha pedazos. La puerta principal estaba sin seguro y entramos. Eso fue un error. Por dentro, definitivamente no estaba abandonada. Alguien vivía ahí, y eso nos puso los pelos de punta, porque no había absolutamente nada cerca. Sobre la mesa había revistas de gente desnuda, un bong, una bandeja llena de marihuana, botellas de cerveza por todas partes. Y en uno de los estantes de la sala había 2 escopetas de cacería. Sé que fue una estupidez jugar con ellas, pero lo hicimos. Nunca jalamos el gatillo, solo caminamos por la casa como idiotas, sintiéndonos cool. Revisamos diferentes cuartos de la cabaña, pero uno en particular nos puso la piel de gallina. No había maniquíes como los de las tiendas de ropa. Bueno, sí los había, pero ninguno tenía ropa puesta. Y todos tenían pelucas de distintos largos y colores. Algo en todo eso se sentía completamente mal. Después de un rato, decidimos que ya era suficiente y nos fuimos, dejando las armas exactamente donde las encontramos. Volvimos remando al campamento y le contamos todo al papá de Pat. Estaba casi tan sorprendido como nosotros. Esa tarde seguimos pescando y Pat atrapó un pez que su papá cocinó al fuego. Mientras cenábamos, 2 tipos llegaron en una lancha con motor y se detuvieron en nuestro campamento. Eran amables, al principio. Hicimos algunas bromas y asumimos que eran de otro campamento, o pescadores como nosotros. Pero entonces nos invitaron a su cabaña, justo al otro lado del agua, para pasar el rato. El papá de Pat declinó educadamente, pero ellos se quedaron ahí, sin irse, y la cosa empezó a sentirse rara. Los 2 tipos estaban tomando bastante y se daban miradas extrañas entre ellos. En un momento incluso le preguntaron a Pat y a mí si no nos molestaba irnos con ellos un rato. El papá de Pat les dijo un no firme, y el ambiente se puso aún más incómodo. Se quedaron un rato más hasta que ya estaba oscuro y finalmente se fueron. Esa noche, el papá de Pat y sus tíos se quedaron despiertos junto al fuego mientras nosotros dormíamos en la tienda. En realidad, no dormimos mucho. Pasamos la mayoría del tiempo hablando de lo inquietante que habían sido esos 2 hombres de la cabaña. Eventualmente nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, todo estaba empacado y el papá de Pat cortó el viaje de golpe. Guardamos la tienda y nos fuimos de inmediato. La mayor parte del camino de regreso la pasamos hablando de lo mucho que lo habían inquietado esos tipos. Pat y yo hablamos de esto varias veces con los años, pero hace tiempo tuvimos un gran distanciamiento.
Nunca llegué a preguntarle exactamente dónde quedaba esa cabaña. Tampoco querría volver ahí. Pero a los ermitaños de las pelucas que vivían en esa cabaña, ojalá jamás los vuelva a ver. Soy una persona bastante escéptica cuando se trata de lo paranormal, aunque tengo un interés real en relatos y evidencias. Soy del tipo que se pasa viendo videos de caza de fantasmas en YouTube y navegando por subreddits raros. He visitado varios lugares supuestamente embrujados. Una parte de mí quiere creer, pero también me aterra la idea de presenciar algo de verdad. Siempre fui un gran no creyente, al menos hasta hace unos meses. Quería organizarle una fiesta sorpresa por los 30 a mi novia. Ella había mencionado que quería ir a esquiar. Para ese momento era enero, así que todavía era pleno invierno. Organicé todo con meses de anticipación e invité a algunos de sus amigos más cercanos. Terminé alquilando una cabaña en Airbnb con suficiente espacio para 10 personas, o 5 parejas, todo un nivel inferior tipo sótano con 2 camas, una habitación en el primer piso y 3 cuartos arriba. Además, la cabaña estaba en un vecindario rural precioso en Tahoe, rodeada de muchas otras cabañas a lo largo de la calle. Así que había bastante gente alrededor. Nada raro, nada aislado. Mi novia y yo nos quedamos en la habitación principal del segundo piso. Justo al frente estaba otra pareja, y en la habitación de al lado se quedó la prima de mi novia, sola. Todas las habitaciones estaban ocupadas, y el piso del medio era el área común, juegos, chimenea, mesa de futbolito. Esos detalles serán importantes más adelante. La primera noche fue pura fiesta, bebidas y juegos. Para celebrar, habíamos decorado la sala y dejado globos inflados tirados por toda la sala grande donde estábamos pasando el rato. Casi no pasó nada fuera de lo común, excepto que, ya al final de la noche, algunos globos empezaron a explotar solos a intervalos raros. No es demasiado extraño, pero llamó la atención. Algunos del grupo dijeron que tal vez los globos estaban demasiado cerca de las rejillas de calefacción y explotaban por el calor. Yo no estaba tan convencido, sobre todo porque varios no estaban cerca de ninguna rejilla. Lo suficiente para levantar una ceja, pero no una alarma. Como a las 2 de la mañana, ya todos en sus habitaciones y la casa en completo silencio, todavía se escuchaban estallidos aislados viniendo de abajo. No constantes, pero sí los suficientes como para poner nervioso a cualquiera en la oscuridad. Aún así, lo atribuimos a cambios de temperatura o a globos defectuosos, y nadie habló mucho del tema al día siguiente. La noche siguiente, después de un día entero en la montaña, estábamos agotados y nos fuimos a dormir más temprano, como a las 11:30. Recuerdo que hacía más frío, y como no podía dormir, decidí bajar a ajustar el termostato. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Al salir al pasillo oscuro, vi que la puerta del cuarto de la pareja que estaba frente al nuestro estaba entreabierta. La luz estaba encendida y se oía el baño corriendo, así que supuse que alguno de ellos seguía despierto. Bajé las escaleras que crujían, hasta ahí, normal, pero a mitad de camino escuché las tablas del piso crujir atrás de mí, como si alguien me siguiera a pocos pasos. Pensé que era uno de nuestros amigos yendo a la cocina por agua. Pero cuando llegué al termostato y me di la vuelta para decir algo, no había nadie. La casa estaba completamente a oscuras y en silencio. Nadie en la cocina, ningún paso, nada. Solo yo. De inmediato sentí esa sensación visceral, ese picor en la nuca, como si te estuvieran observando. La había leído cientos de veces, pero ahí, por primera vez, la entendí. Ajusté la temperatura rápido y subí sin decir una palabra. Media hora después, seguía con frío y bajé otra vez a subir un poco más el calor. Esta vez, prendí la luz del pasillo de arriba para sentirme más tranquilo.
Mientras bajaba, repasaba mentalmente lo que había pasado, los pasos fantasma, el silencio, la incomodidad. Y entonces, desde el otro lado del cuarto, cerca de la mesa de futbolito y la chimenea, escuché claramente cómo una de las pelotas de plástico rodaba por la superficie y chocaba contra el borde de la mesa. No fue un crujido de la casa. No fue viento. Fue un sonido hecho. Tuve que reunir toda la fuerza de voluntad para no salir corriendo escaleras arriba como un niño asustado. Subí rápido, pero sin correr. Me acosté y me quedé viendo al techo un buen rato, tratando de racionalizarlo todo. No le dije a nadie. A la mañana siguiente, mientras estábamos empacando y cargando los carros, la pareja que dormía frente a nuestro cuarto comentó, así como quien no quiere, lo de los globos explotando la primera noche. Lo tomé como una señal y les conté lo que me había pasado. Ahí fue cuando la expresión de ella cambió de inmediato. Me miró muy seria y me dijo, «No vas a creer esto». Me contó que la noche anterior, después de que todos se fueron a dormir, ella estaba despierta en la cama y vio una figura oscura parada a los pies de su cama. Pensó que estaba soñando, pero parpadeó y seguía ahí. Entró en pánico y sacudió a su novio para despertarlo, y la figura desapareció en cuanto él se movió. Me quedé helado. Esa misma noche, yo había pensado que era su novio quien bajaba detrás de mí, porque juraría que escuché a alguien siguiéndome. Su historia se sintió como una confirmación. Entonces la prima de mi novia intervino y dijo que había escuchado respiraciones extrañas en su cuarto, pero pensó que era la casa asentándose o tuberías moviéndose. Nadie había dicho nada antes. Por separado, tal vez los globos, las tablas que crujían y la pelota rodando podrían explicarse. Quizás. Pero todo pasó en 2 noches, con varias personas teniendo experiencias distintas e independientes. Y así es mucho más difícil ignorarlo. No sé qué había en esa cabaña. Tal vez era energía residual. Tal vez era algo que simplemente no quería ser visto. Pero sé lo que escuché. Y sé que no fui el único. Asistí a una pequeña escuela cristiana con menos de 100 estudiantes repartidos en 10 niveles. Cada año, hacíamos un campamento escolar. Los cursos de cuarto a sexto, fuimos al Berry Sports and Recreation Center por 2 noches. Yo estaba emocionada, pero nerviosa. Estaba a 4 horas de casa y nunca había estado lejos de mi mamá sin un familiar mayor. Por suerte, mi hermana, solo 1 año mayor que yo, también iba. Cuando llegamos y desempacamos, sentí una sensación extraña en el pecho. Después de almorzar, socializamos con estudiantes de otras escuelas. Esa noche, tras la cena y los juegos nocturnos, regresamos a nuestras cabañas, que estaban más apartadas que las de los otros estudiantes. Todas las chicas de mi cabaña comentaban que el lugar se sentía inquietante. Cuando apagamos las luces, vi una sombra alta parada en la entrada. Aterrada, me moví a la cama de otra niña en la sección de al lado. Eventualmente me dormí, hasta que desperté con la voz de una mujer llamando a Max y Luke, diciéndoles que ya era seguro volver a casa. Apenas dormí después de eso. La noche siguiente, dejamos la cabaña ordenada antes de ir al gimnasio para los juegos nocturnos. Cuando regresamos, todo estaba patas arriba. Objetos tirados, luces encendidas, nada como lo habíamos dejado. De pronto, comenzaron los gritos diciendo que era un demonio, seguidos de llanto. Los maestros corrieron a consolarnos, pero nadie durmió esa noche. En el autobús de regreso a casa, estaba llena de miedo y curiosidad. ¿Qué habíamos encontrado? Incluso semanas después, me seguía sintiendo intranquila. Entonces empezaron a ocurrir pequeñas cosas en casa. Una puerta que vibraba sin corriente de aire, pasos cuando nadie estaba despierto. Y pronto todo se intensificó. Mi familia, creyentes y escépticos por igual, fue testigo de sucesos inexplicables.
Escuchábamos niños corriendo por las escaleras. Y 2 veces, un reloj salió disparado de la pared hacia mi mamá. Mi guitarra llegó a sonar sola. Pero lo peor fue que, lo que fuera aquello, se enfocó en mí. Mi habitación estaba en el primer piso, cerca de la puerta principal. Escuchaba golpecitos en las ventanas, rasguños en las paredes, pasos sobre la gravilla afuera donde no podía haber nadie. Golpes fuertes en la puerta me despertaban a mitad de la noche. Pero la parálisis del sueño era lo más horrible. Despertaba entre las 3 y 4 de la mañana, incapaz de moverme, sintiendo una presencia sentada en mi cama. Una mañana encontré mi puerta abierta de par en par, aunque yo no la había tocado. Cuando cumplí 11, nos mudamos. Al principio todo parecía normal, pero en la nueva casa las cosas extrañas continuaron. El baño de mi hermana estaba conectado a mi habitación. A veces veía a una de ellas entrar, pero nunca salir. Escuchaba la ducha correr, pero cuando revisaba no había nadie. Y cuando preguntaba quién había dejado el agua abierta, todas decían que ni siquiera habían estado allí. Tras otra mudanza, toda la actividad cesó. Años más tarde, por curiosidad, investigué la historia de Berry Sport Rec. Lo que encontré me dejó helada. Antiguamente había sido un hogar para chicos problemáticos donde los golpeaban, algunos posiblemente hasta la muerte. Y mi cabaña, el mismo lugar donde dormí, había sido el cuarto de castigo. Otras personas que visitaron reportaron experiencias igual de aterradoras. Aún me pregunto por qué aquello se apegó a mí y qué quería, pero explica por qué he tenido toda mi vida una fascinación por lo paranormal. Vivía en una cabañita en medio del bosque, trabajando de forma remota con mi laptop. Era un pueblito de unas 200 personas, de esos donde, si pasa algo raro, todo el mundo lo sabe, o finge que no. Mi cabaña estaba cerca de la carretera, pero aún así rodeada de árboles. Era tranquila, silenciosa. Todos los días sacaba a mi perro a caminar por los senderos. Una tarde escuché 2 disparos cerca. No pensé mucho en eso. Era zona de caza. Mucha vibra de redneck. Ese tipo de ruido no era raro. 1 o 2 días después, se detiene una camioneta. Extraño, porque no conocía a nadie del pueblo y nadie pasaba por ahí. El tipo baja la ventana y me llama. Dice que es mi vecino, aunque su casa estaba a por lo menos 500 metros y no se veía desde la mía. Me pregunta si escuché los disparos. Le digo que sí. Entonces me cuenta que fue su vecino disparándole a su casa por una disputa de terreno. No me pide ser testigo ni nada. Solo quería saber si yo había oído algo, lo cual ya me pareció raro. Nunca había visto a ese hombre. Y algo en toda la interacción me dio una mala espina. Entonces ve a mi perro husmeando por ahí y de repente intenta corregirla. Se baja, la llama y sin preguntarme, la agarra y trata de hacerle esa cosa rara del alfa roll, tipo César Millán. Ella chilla. Le digo que pare y retrocede. Me dice que él es un gran entrenador de perros. Y después viene lo más inquietante. Me pregunta si tengo armas de fuego. Le digo que no. Él asiente y dice: deberías venir a cortar mi césped algún día. Asegúrate de traer a Leica. Mi perra. ¿Quién habla así? El tono, la manera. Mi instinto estaba a gritos en ese punto. Se fue al poco rato, y yo me quedé ahí pensando, ¿acabo de decirle a este tipo que estoy desarmada? ¿Y si él fue el que disparó? O peor, si mató a alguien y estaba tratando de ver quién pudo haber oído algo. Nada de eso me cuadraba. Después empezó a aparecerse, a llamar, a mandar mensajes, preguntando por qué no había ido a su casa todavía. Cada vez más raro. Yo ya le había dado mi número antes de darme cuenta de lo inquietante que era. Error de principiante. Al final hablé con gente de la tienda local. Me dijeron: ese tipo. Resulta que era un alcohólico perdido, sin trabajo, sin esposa y con muy mala fama en el valle. Todos lo evitaban.
Exactamente el tipo de persona desequilibrada que no quieres que sepa dónde duermes. Desde entonces me costaba muchísimo dormir. Era una cabaña aislada, sin nadie cerca, rodeada de árboles, demasiados puntos ciegos. Yo solo tenía un cuchillo y un spray antiosos, y él lo sabía. Una noche, afuera todo estaba en silencio, y mi perro empieza a gruñir bajito, luego más fuerte. Yo no escuchaba nada, pero no necesitaba hacerlo. Todas las habitaciones de la cabaña tenían ventanas menos el baño. Así que agarré el cuchillo y el spray, me encerré en ese cuartito y me quedé escuchando. Debí haber estado ahí horas. Creo que al final me dormí en el piso. Nunca había sentido un miedo así. De ese en que te imaginas a alguien moviéndose en silencio entre los árboles con una escopeta, esperando. Eventualmente me mudé, pero no es broma. Los caseros del siguiente lugar también eran rarísimos. Ya tenían 3 perros y empezaron a intentar robarse el mío. Los escuché hablando de cómo se volverían su nueva manada, para que ella los prefiriera. Le daban comida a escondidas cuando pensaban que yo no veía. Una locura. Eso fue el colmo. Una mañana fui al mercado, y al volver, empaqué todo en mi van sin seguro, sin licencia, mi perra en el asiento del pasajero, y me largué sin avisar. Directo, sin mirar atrás. Se sentía como si las colinas tuvieran ojos. Hay lugares rurales que tienen esa energía, ya sabes, como si algo estuviera mal todo el tiempo, pero normalmente no te das cuenta hasta que estás demasiado metido, porque la belleza del lugar te engaña. Esto le pasó a mi familia hace 2 veranos, y ninguno de nosotros ha podido dejar de pensar en ello. Incluso ahora, se me eriza la piel solo de recordarlo. Somos una familia grande, 8 en total, de varias edades. Era el verano del 22, y habíamos rentado una cabaña en una zona rural de Carolina del Norte. Se suponía que sería el escape perfecto, tranquila, remota, metida en la ladera de una montaña, con hectáreas de bosque por todos lados y sin vecinos a la vista. Tampoco había servicio de celular, justo el tipo de lugar al que vas para desconectarte por completo. Al menos, esa era la idea. Pero desde el momento en que llegamos, algo se sentía mal. No era nada obvio, no al principio. Pero cada uno de nosotros, por separado, comentó lo mismo ese primer día. Esa sensación rara de que alguien nos estaba observando. Caminabas de un extremo de la casa al otro, y de repente, sentías como si alguien estuviera detrás de ti. No siguiéndote exactamente, sino vigilándote. La primera noche intentamos ignorarlo. La mayoría de los adultos y los chicos más grandes tomaron unas cervezas y estaban disfrutando del aire de montaña. Algunos estábamos en las mesas de picnic y los demás atrás, en el jacuzzi. Debían ser como las 22 a 22:30 cuando ocurrió. Desde algún punto profundo entre los árboles detrás de la cabaña, escuchamos una voz. Una voz de mujer, clara, segura, casual. Dijo: Marco. Como en el juego, igual que cuando éramos niños en una fiesta. Hubo un silencio extraño después, como si todos intentáramos procesar lo que acabábamos de oír. Y antes de que alguien pudiera pensarlo bien, mi cuñada, riéndose como si no fuera nada, respondió: Polo. Nos congelamos. Fue como si el alcohol nos desapareciera de golpe. Recuerdo mirar hacia el patio y cruzar miradas con mi hermanastra. Teníamos exactamente la misma expresión, ojos abiertos de par en par. Ninguna de las dos estaba particularmente tomada, y supimos al instante que no había nadie allá afuera. No había ninguna razón para escuchar esa voz. El lugar estaba apartado, sin servicio, sin carros pasando, sin casas cerca. Mi papá, que estaba medio borracho, trató de reírse como si fuera una tontería, pero incluso él se veía afectado. El sonido no vino de la carretera, ni del porche, ni de ningún lado lógico. Vino del bosque,
de esos árboles negros donde no puedes ver ni 3 metros hacia adentro. Obviamente entramos enseguida. Alguien cerró la puerta con seguro, y creo que todos tratábamos de aparentar que no estábamos tan asustados, pero la energía cambió por completo. Lo que había sido una noche divertida y relajada se convirtió en todos sentados en la sala, en silencio, mirando de reojo hacia las ventanas. Y eso fue solo el comienzo. Nos quedamos toda la semana, pero ojalá no lo hubiéramos hecho. Al día siguiente, las cabras dejaron de acercarse. La cabaña estaba en una propiedad parecida a una pequeña granja, con algunas cabras sueltas por ahí. Cuando llegamos eran curiosas y amigables. Nos empujaban la mano, nos seguían por la cerca. Pero después de esa noche, nos evitaban. Empezaron a caminar de un lado a otro cerca del borde del bosque, especialmente al atardecer, y las escuchábamos gritar, no balar, gritar, como si algo las asustara o las lastimara. Pasaba de repente, generalmente en plena madrugada, y era un sonido agudo, desesperado, que te hacía sentarte de golpe en la cama. Al principio pensamos que quizá era un depredador, pero no había señales de heridas, ni sangre, ni cabras desaparecidas. Solo esos gritos frenéticos que se escuchaban a lo largo de la montaña. Y luego estaban los golpes. Siempre tarde en la noche, y siempre desde las paredes que daban al bosque. Al principio suaves, unos golpecitos como si alguien tocara la puerta principal, pero desde la pared trasera de la sala. Ahí afuera no había nada más que pasto y árboles. Más tarde esa semana, se hicieron más fuertes. Un golpe seco, como un puño o algo más grande golpeando el revestimiento, solo una vez. Luego silencio. Salíamos con linternas, revisábamos todo el perímetro, pero nunca veíamos nada. El suelo era demasiado duro y seco para dejar huellas. No dormí más de 3 horas por noche en todo el viaje. Incluso durante el día, algo se sentía mal. El bosque estaba en silencio. Sin pájaros, sin insectos, solo un zumbido estático raro en el aire, como una presión en la cabeza que nunca se iba. Cada vez que salía, sentía que alguien me observaba desde justo dentro del arbolado. No podía quitármelo de encima. Todos teníamos teorías. Algunos mencionaron skinwalkers. Otros dijeron que tal vez un espíritu o alguna entidad de montaña. Mi hermano bromeó diciendo que quizás era una broma de otro campista, pero no había señales de que hubiera nadie más allí además de nosotros. Yo crecí en un área medio rural y sé cómo suenan los animales. Esto no era un zorro ni un coyote. Y la voz en el bosque no era humana. Era clara y calculada, como si estuviera jugando con nosotros. Nos fuimos después de la semana que teníamos reservada. Nadie dijo nada en voz alta, pero creo que todos teníamos miedo de irnos antes de tiempo, como si eso fuera a enfadar a lo que fuera que estuviera allí. Cuando finalmente salimos por ese largo camino de grava, sentí que podía respirar por primera vez en días. Esa noche, cuando ya estábamos en casa, a cientos de kilómetros, no pude dormir, y alrededor de las 2, escuché que alguien tocó la pared afuera de mi dormitorio. Solo una vez. Me dije que no era nada. Quizás paranoia, quizá un sueño, pero no he vuelto a esa montaña desde entonces. Y mi cuñada ya no dice polo, ni siquiera de broma. Un año, mi mamá nos llevó a nosotros, los niños, a un parque estatal para pasar las vacaciones de verano. A ella no le gustaba acampar, así que rentó una cabaña familiar dentro del parque. La cabaña era pintoresca. Paredes de piedra nativa con molduras de tablones marrones. Tenía un dormitorio pequeño, una cocina, un baño y 2 sofás en la sala. Uno de los sofás era un sofá-cama, el otro no. Una placa en la pared decía que las cabañas del parque habían sido construidas por la WPA en los años 30. Llegamos a última hora de la tarde y empezamos a descargar el carro para quedarnos 3 días. A mí me tocó colgar la ropa en el closet diminuto, y en cuanto abrí la puerta,
Me dio un escalofrío horrible. Aunque la puerta de la cabaña daba al oeste y estaba abierta, dejando entrar la luz del sol, ni un rayo alcanzaba el interior del closet. Era como si la luz simplemente se detuviera al tocar el borde de la puerta. La madera del marco brillaba en la luz cálida, pero por dentro estaba completamente negro. No encontraba la barra para colgar la ropa. No quería entrar a tantear, y tampoco parecía haber luz en el closet. Mamá trajo la linterna. Las baterías debían estar bajas. Apenas pudimos distinguir el tubo para colgar la ropa. Mi hermana, que tenía 13, y yo, 11, dormiríamos en el sofá-cama. Mi hermanito, de apenas 18 meses, dormiría en el otro sofá, y mamá dormiría en el cuartito. Después de desempacar, salimos rápido a disfrutar el paisaje montañoso mientras aún había luz. Esa noche, mamá dejó la luz del baño encendida con la puerta casi cerrada, para que quedara algo de claridad en un lugar tan extraño, excepto dentro del closet, que estaba justo al lado del baño. Ya todos dormíamos cuando me desperté sin saber por qué. Algo no estaba bien. No recordaba haber oído nada, pero algo se sentía mal. Revisé la habitación con la mirada. Nada. Volví a mirar, y entonces lo vi. Un hombre altísimo, inclinado sobre mi hermanito, que dormía en el sofá de enfrente. El hombre llevaba un gabán beige, como de las películas viejas de Humphrey Bogart, y un sombrero marrón de los años 40. Tenía la espalda hacia mí y parecía estar observando al niño dormido. No pude moverme, ni siquiera respirar. Los ojos de mi hermanito se abrieron, miró al hombre y empezó a gritar como si lo estuvieran matando. Y el hombre simplemente se desvaneció. No se fue, solo dejó de estar ahí. Mamá se despertó. Encendió todas las luces. Mi hermano seguía gritando sin parar. Mi hermana se incorporó, frotándose los ojos todavía adormilada. «¿Qué pasa?», preguntó. Mientras tanto yo gritaba histérica. «Había un hombre. Había un hombre aquí». Mamá revisó la puerta, que estaba justo al lado del sofá donde dormía mi hermano, pero estaba cerrada con seguro. Agarró un sartén de la cocina y revisó el baño, el closet. Volvió por la linterna porque ahí dentro estaba oscuro, pero no había nada. Mi hermana se levantó y cargó al bebé. Él empezó a calmarse, pero la abrazaba del cuello tan fuerte que le dolía. Repasamos todo lo que había pasado, pero no llegamos a ninguna conclusión. Mi hermana insistió en que yo había tenido una pesadilla. Yo respondí, ¿y mi hermano también tuvo la misma pesadilla? Mamá no dijo mucho. Solo se veía pensativa. Nunca nos había dejado ver películas de monstruos o de fantasmas porque temía que nos dieran pesadillas. Al final dijo que nos fuéramos a dormir y hablaríamos por la mañana. Intentó poner al bebé otra vez en el sofá, pero pataleó y lloró tanto que terminó llevándoselo con ella a la cama. Esta vez dejó la luz de la cocina encendida, y por fin nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mamá nos explicó un poco sobre los fantasmas y cómo tal vez lo que vimos era uno. Dijo que eran almas perdidas o confundidas y que no podían hacernos daño. Que después de nuestras actividades del día, íbamos a rezar por el fantasma para que se fuera. Pero no se fue. Después de la sesión de oración, mamá dejó la luz del baño encendida y la puerta abierta, por si acaso. Yo me quería ir a casa. Mi hermanito no podía ni ver el sofá sin llorar. Mi hermana estaba molesta porque tenía quemaduras del sol y no quería lidiar con más drama. Y ahora el bebé dormiría con nosotras en el sofá-cama. Pensé que nunca me dormiría, pero al final me venció el sueño. De repente me despierto. Miro alrededor y no veo nada. Hasta que lo veo emergiendo desde la puerta cerrada del closet, cruzando lentamente la cocina. Otra vez solo puedo verlo por la espalda. A pesar de la luz, la zona del closet seguía completamente sombreada. El hombre entró en el dormitorio pequeño donde dormía mamá.
Quise gritar para advertirle, pero estaba paralizada del miedo. Pasó un minuto, otro, y de repente, un ruido fortísimo en la habitación. La voz de mi madre, fuerte, mandona. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Luces encendidas, un déjà vu de la noche anterior. Mamá dijo que se había despertado y vio al hombre parado al pie de su cama. A medida que sus ojos subían desde el cinturón del gabán, la figura se volvía más sólida, los detalles más nítidos. Miró su cara. No tenía. En lugar de un cuello, desde la gabardina salía un amortiguador de carro enrollado, que subía hasta perderse dentro del sombrero. Levantó los brazos como un monstruo de Bela Lugosi, o como un sacerdote dando una bendición, y empezó a caer hacia adelante, directo sobre la cama. Pero justo antes de tocarla, desapareció. El ruido que escuchamos fue mamá tirando su vaso de agua y la lámpara mientras buscaba el interruptor de la luz. Mamá estuvo de acuerdo en que debíamos terminar las vacaciones y marcharnos lo antes posible, aunque dudaba que el parque nos devolviera el dinero del día que quedaba. Así era ella. Mi hermana tuvo que sacar la ropa del closet porque yo me negaba a acercarme. Tuvo que usar la linterna. Muchos años después me mudé a un pueblo no muy lejos del parque. Muchos locales visitan el lugar, pero claro, no rentan las cabañas. Hasta ahora no he encontrado a nadie que haya oído hablar del fantasma de la cabaña 7. Esto pasó el verano pasado, en el norte de Michigan, bien adentro del bosque, en una cabaña rentada sin vecinos por ningún lado. Éramos yo y 5 de mis amigas, un fin de semana para desconectarnos y relajarnos. La cabaña estaba a unos 30 minutos del pueblo más cercano, rodeada de bosque y hierba alta por ambos lados. Casi no había señal. Solo nosotras, un poco de vino, una fogata, y era perfecto. Era nuestra segunda noche allí. Habíamos estado bromeando alrededor del fuego, haciendo ruido, riéndonos con nuestras bebidas, contando historias. En un momento, una de las chicas sacó su baraja de tarot e hicimos unas lecturas casuales, sin tomarlo muy en serio, más por diversión que otra cosa. Pero como 10 minutos después, pasó algo. Eran las 11:30, y de la nada, justo por encima de nuestro alboroto, una risa cortó el aire, afilada, penetrante, tan fuerte que nos dejó a todas en silencio de inmediato. Nos quedamos congeladas. No era un animal, y tampoco era una persona. Era un niño. O al menos sonaba como uno. Pero algo estaba mal. Tenía un tono agudo, casi alegre, pero una alegría maliciosa, como algo que intenta imitar a un niño, pero no logra hacerlo bien. 2 de las chicas dijeron que sonaba como una mezcla entre risa y llanto, como algo que estaba sufriendo, pero trataba de sonar feliz. Otra amiga dijo que, al oírla, le vino a la mente la imagen de un niño riéndose mientras caminaba dentro de un fuego. Las 6 la escuchamos. Y cada una la describió diferente, pero todas las descripciones eran aterradoras. Y duró demasiado, 6 segundos completos. No fue un eco ni un sonido perdido en la distancia. Estaba ahí mismo, en el bosque detrás de la fogata, más fuerte que nuestras voces, como si quisiera asegurarse de que lo escucháramos. Nos miramos con los ojos muy abiertos, y, sin decir una palabra, todas nos levantamos al mismo tiempo y corrimos hacia la cabaña. Mientras agarrábamos nuestras cosas y corríamos, escuché algo moviéndose entre la hierba a un costado. No eran pasos pesados como de un venado. Era algo más cercano, más rápido, más pequeño, más ágil. Juro que sentí ojos encima de mí. Muy cerca. Lo suficiente para tocarme. Como si lo que fuera que hizo ese sonido estuviera justo detrás de la línea de hierba, mirándonos. Nos encerramos adentro y no dormimos esa noche. Intentamos racionalizarlo. ¿Un animal? ¿Una broma? Pero era imposible. No había vecinos, ni niños, ni nadie a kilómetros.
Nadie sabía dónde estábamos. La cabaña ni siquiera tenía una dirección exacta en Google Maps. Lo hemos hablado un montón de veces desde entonces, y ninguna puede explicarlo. Lo que más nos inquieta es el momento exacto en que pasó. Justo después de la lectura del tarot. No se suponía que invocáramos nada, pero se sintió como si algo nos hubiera escuchado. Era ya tarde durante una reunión familiar. Mucho después de que se asara la última hamburguesa y los niños se acomodaran con linternas y malvaviscos, todo empezó a ponerse silencioso. Estábamos en la cabaña de casa de mis abuelos, metida bien adentro del bosque, sin señal en el celular y sin una sola luz en la calle. Eran como las 11 de la noche. Unos cuantos todavía estábamos afuera, parados cerca del fogón frente a la cabaña. La mayoría de los adultos se habían ido adentro a jugar cartas o tomar café en la mesa larga de madera junto a las ventanas. Mi hermano y yo nos quedamos un poco más, picando las brasas con palitos, disfrutando del silencio. Entonces lo vimos, por el rabillo del ojo, justo entre dos carros estacionados al borde del camino de grava. Algo se movió. Una barra sólida de luz verde, que no brillaba ni parpadeaba. Era una línea horizontal perfecta, como a 1 metro del suelo, de unos 30 centímetros de largo, como un tubo de neón delgado. Y avanzaba a un ritmo constante, inquietantemente lento, no más de 1 metro por hora, como si no tuviera apuro. Mi hermano vio lo mismo. Nos pusimos de pie al mismo tiempo, con los ojos fijos en aquello. No subía ni bajaba. No titilaba como la luz de una linterna. Simplemente se deslizaba entre los carros, tranquila, proyectando un leve tono verdoso sobre los parachoques. Luego se movió hacia detrás de la cabaña, y todo en completo silencio. Nos miramos, y sin decir palabra, empezamos a seguirla. Alrededor de la parte trasera de la cabaña, la luz del fuego se desvanecía, y la oscuridad era más espesa, pero aquella luz seguía allí, flotando delante de nosotros. Pasó por el borde del bosque, mantuvo la misma velocidad, y aunque no nos acercábamos, tampoco se alejaba. Y entonces, simplemente desapareció. No parpadeó. No se desvaneció. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor y la hubiera borrado del mundo. Nos quedamos parados un buen rato en la oscuridad hasta que mi hermano dijo: «¿Lo viste también, verdad?» Asentí. Volvimos adentro después de eso, más callados que antes. No se lo contamos a nadie de inmediato. Tal vez nos daba miedo que no nos creyeran. O peor, que alguien nos creyera y confirmara que habíamos visto algo que no deberíamos haber visto. Con los años, lo hemos mencionado de vez en cuando. Ninguno puede explicarlo. Hemos buscado en Google todas las combinaciones posibles: luz verde, bosque, barra flotante, cabaña de casa, pero nada se parece a eso. Hasta hoy, es lo más extraño que he presenciado en mi vida. Y ha habido veces en que hemos vuelto a la cabaña, y ya tarde en la noche me quedo mirando hacia los árboles y la oscuridad, solo para mantener el ojo abierto, para ver si alguna vez vuelve. Crecí en el campo, y teníamos como un acuerdo no oficial con los granjeros de la zona. Podíamos usar el bosque al borde de sus terrenos siempre que respetáramos la tierra. Y lo hacíamos. Construíamos fuertes, abríamos senderos, colgábamos columpios de los árboles. Ese bosque era todo nuestro mundo. Un verano, mis hermanos y yo con 8 años, ellos con 13 y 16, decidimos subir de nivel y construir una casa del árbol de verdad. Nos tomó una semana terminarla. No era nada elegante, pero estaba sólida. Unos 4,5 metros de altura, con una escalera, un techito y hasta una baranda. Para nosotros era un castillo. Para celebrarlo, decidimos acampar ahí esa noche. Hicimos una fogata abajo.
Asamos hot dogs y estuvimos relajándonos hasta que el fuego empezó a apagarse y subimos a nuestro nuevo escondite. A mitad de la noche, me despertó un golpe metálico extraño y luego un sonido bajo de rasguños. Me incorporé y me quedé congelado, igual que mis hermanos. Había algo ahí abajo. Se escucharon más rasguños y gruñidos. Buscamos las linternas a toda prisa, nos asomamos por la baranda y apuntamos la luz hacia el suelo. 6 coyotes, pero no los flacos que uno ve cruzando los campos. No, estos eran enormes, casi del tamaño de lobos. Pelaje denso, hombros altos y ojos brillando en el haz de la linterna. Estaban dando vueltas alrededor del fogón y olfateando el remolque del AT que habíamos dejado al pie del árbol. Olfateaban, rascaban. De vez en cuando, uno se sentaba y se quedaba mirándonos, en silencio. No teníamos teléfonos, no podíamos pedir ayuda, y ni locos íbamos a bajar por esa escalera. Así que nos quedamos ahí toda la noche, mirándolos mientras ellos nos miraban a nosotros. No se fueron hasta que el cielo empezó a ponerse gris. Solo entonces, uno por uno, se perdieron en el bosque como sombras deslizándose entre los árboles. En cuanto estuvimos seguros de que ya no estaban, salimos disparados. Bajamos, nos subimos a los ATVs y atravesamos los senderos hacia la casa como si la vida nos dependiera de ello. Y te juro que no respiramos hasta llegar al patio de enfrente. Creíamos que conocíamos ese bosque, que de alguna forma era nuestro, como solo los niños creen. Pero esa noche nos recordó que solo éramos invitados, y que los verdaderos dueños eran ellos, y que no siempre estábamos bienvenidos. Mi papá nunca creyó en nada paranormal. Ni fantasmas, ni aliens, ni pie grande, nada. Era un hombre práctico, criado en los bosques de Missouri, y vivía con los pies bien puestos en lo que podía ver, oír y tocar. Por eso nunca se me olvidó la expresión en su cara cuando finalmente me contó esta historia. No habló de ella hasta que yo ya era adulto. Y aún así, le temblaban las manos al recordarla. Yo nunca había visto a mi papá asustado. No de esa manera. Esto pasó en 1960, durante una de sus tantas cacerías nocturnas. Él y un amigo muy cercano, otro hombre experto en el monte, habían sacado a sus perros a una pequeña zona de conservación, como a 8 kilómetros de la casa. Era un terreno tranquilo, casi intacto, con un manantial frío cruzándolo, algunos campamentos primitivos y mesas de picnic viejas repartidas por ahí. De día, es el tipo de lugar donde llevas a tu familia a pasar un rato. Pero de noche, se convierte en algo completamente distinto. Llegaron ya entrada la noche. El aire estaba tibio y quieto, típico de un verano en Missouri. Mi papá decía que soltaron a los perros y se sentaron en la compuerta trasera de la camioneta, escuchándolos trabajar el bosque. Eran sabuesos bien entrenados, leales y disciplinados, que sabían perfectamente hacer su trabajo. Eventualmente, los perros acorralaron a un mapache en un árbol, y los hombres siguieron los ladridos entre la maleza. El árbol no estaba lejos, quizá a 10 o 15 minutos de la camioneta. Amarraron a los perros, los felicitaron un poco, y estaban por regresar cuando algo cambió. Los perros, que un momento antes estaban tranquilos y concentrados, de pronto bajaron las colas y empezaron a gemir. El sabueso macho más grande de mi papá, un perro que había pasado por decenas de cacerías y que no le tenía miedo a nada, empezó a temblar. Luego jaló con fuerza, se soltó del agarre de mi papá y salió corriendo hacia el bosque, lloriqueando como un cachorro. Entonces lo escucharon, un sonido bajo, gutural, como un gruñido, pero no de ningún animal que ellos hubieran encontrado antes. No era un lince, no era un oso, y definitivamente no era humano. Mi papá decía que era un gruñido profundo, que hacía vibrar los huesos y que no parecía venir de un solo lugar, sino de todo alrededor.
Después comenzaron los pasos, pasos pesados, deliberados, caminando en círculos a su alrededor. Ahora, estos eran dos hombres que conocían ese bosque mejor que la mayoría conoce su propia casa. Iban armados, tenían experiencia y no se asustaban fácilmente. Pero lo que fuera que los rodeaba, se mantenía justo fuera del alcance de las lámparas en sus frentes. Cada vez que volteaban, no veían nada, solo sombras y el crujido de la maleza. Y entonces vino el cuchicheo. Mi papá lo describió como una especie de murmullo susurrado, rápido, errático, como si alguien hablara solo, en un idioma que no estaba hecho para ser escuchado. Aquello rodeaba junto con los pasos, acechándolos, inteligente, observándolos. Fue ahí cuando mi papá sacó su arma y disparó 2 veces al aire. El sonido retumbó en los árboles y, de inmediato, todo quedó en silencio. No viento, no insectos, nada. Solo un silencio espeso, antinatural, apretándoles el pecho. No se quedaron a averiguar. Los perros que no habían huido se soltaron, y los 2 hombres corrieron en línea recta hacia la camioneta. Cuando llegaron, el sabueso grande de mi papá, el que había escapado, ya estaba ahí, esperando. Estaba acurrucado bajo la compuerta trasera, temblando como una hoja. Mi papá decía que los otros perros estaban igual, encogidos, con la cola entre las patas, algunos incluso tratando de treparse a sus piernas. Eso por sí solo era escalofriante. Eran perros de cacería, criados para soportar condiciones duras, pero se veían completamente derrotados. Entonces, revisaron la hora. Lo que debió haber sido un trayecto de 30 o 40 minutos, de alguna forma se había convertido en más de 2 horas. Ninguno podía explicarlo. No se habían desviado, no se habían perdido. El árbol estaba cerca. No había manera de que hubieran estado ahí tanto tiempo. Pero el reloj no mentía. Dijo que jamás le contaron a nadie, solo entre ellos 2. Mi papá ni siquiera le dijo a mi mamá toda la historia esa misma noche. Ella me contó, después de que él falleció, que llegó a la casa pálido como un papel. Un hombre que había enfrentado animales salvajes, tormentas, incluso desconocidos armados en el bosque. Y esa fue la única vez que lo vio verdaderamente sacudido. Me lo contó una sola vez antes de morir. No sé qué estaba allá afuera, dijo. Solo sé que no tenía por qué existir. Lo que sea que los acechó en ese bosque esa noche, no era animal, no era humano. Y desde luego, no le tenía ningún miedo a 2 hombres armados y a una jauría de perros.